En todo este tiempo, las distintas personas que han estado hablando la palabra aquí, enseñando, predicando, anunciando los secretos del reino, los misterios del reino. ¿Cuántos saben que la predicación del reino de los cielos se trata de que hay un tipo de vida que es celestial, es de otra dimensión? Y lo que el Señor Jesús nos quiso enseñar es, tenemos acceso a través de Él a ese tipo de vida. La iglesia se ha mantenido, ha vivido fuera. Muy pocos en la iglesia han logrado entrar en lo que es. Pero yo les digo, se está acercando el tiempo del reino y de la manifestación gloriosa del reino. Y Dios lo está confirmando. Y no estoy hablando de la venida del Señor, sino de algo que va a pasar antes. Escuche esto, hermanos. Esa manifestación de reino, esa manifestación de vida que es para ti, es para mí, es para todo el que cree en Cristo, no es para los que no han nacido de nuevo y están ciegos a esto. ¿Se acuerdan que se estuvo enseñando de eso? Cuando Adán cayó de la gloria de Dios, el problema fue que él quedó ciego. Él fue echado del huerto, quedó ciego a ese mundo que había allí dentro. Y Paul enseñaba, el diablo no quedó ciego. También fue echado del huerto, pero no quedó ciego. ¿Ok? Pero el Señor está abriendo ojos y abre nuestros ojos para que nosotros podamos volver a entrar en la dimensión de vida que es. ¿Cuántos saben qué es lo que hemos estado enseñando en estos días? ¿Cuántos lo aprendieron y están ávidos ok, Señor, enséñame cómo es? ¿Ok? El enemigo quiere cerrar paso para que no se entre en lo que es. ¿Ok? Por eso la palabra, el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que aprender el lenguaje del Nuevo Testamento, habla tanto de puertas. Porque hay puertas que se tienen que abrir para que entremos y hay puertas del enemigo que nos pone de frente para que no podamos pasar. Y una de las peores cosas que sucede, que hace el enemigo, que hace el malo, que hace el diablo, la serpiente antigua, es tomar los códigos del reino, tomar las verdades eternas y convertirlas en religión, anulando el poder que tiene ese código. Sin darnos cuenta, cambiamos chinas por botellas. ¿Entiende? Dice en Lucas 11:52, y lo voy a leer de la NBI, lo vamos a leer de la NBI. Hay de ustedes expertos en la ley. Estás hablando de los escribas y fariseos, ¿verdad? Porque se han adueñado ¿de qué? ¿De qué? Llave. ¿Qué hacen las llaves? Abren puertas. Se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Tú sabes, el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ellos se inventaron y enseñaron. Una de las cosas que el diablo tomó, le cambió el vestido, hizo un emborujo, nos quitó la china y nos dejó la botella, se llama oración. Cuando nosotros convertimos la oración en algo religioso, dice Jesús, no sean ustedes como los hipócritas que hacen largas oraciones
que ensanchan para que ser vistos, que se creen que por su palabrería serán oídos. ¿Verdad que decía eso el Señor? Porque es todo cambiar la verdad por lo que no es la verdad y sustituir. Yo quiero traerles hoy alguna enseñanza, algunos textos para que se despierte, y en el nombre de Jesús se despierta. ¿Qué es la oración para nosotros? ¿Qué es de verdad la oración que se propuso el Señor que nosotros tuviéramos? Mire, y para ilustrarlo de una manera que podamos entender. ¿Sabe la iglesia orar? ¿Sabe la iglesia lo que es la oración? ¿Qué concepto tiene la iglesia de la oración? ¿Qué pasa cuando hay reuniones de oración? ¿Saben por qué? Porque para la mayoría de los creyentes, la oración es una actividad impuesta, latosa, angustiosa, en la que me tengo que sostener, y eso como una penitencia, como una cosa, que un sacrificio, porque ¿ustedes creen que eso es agradable a Dios? ¿Ustedes creen que el Señor los llamó para que ustedes estén angustiados aguantando una hora de jodilla ahí? Ay, Dios mío, déjame mirar el reloj, faltan 20 minutos aquí. ¿Ustedes creen que eso es agradable a Dios? ¿O que el Señor se inventó eso para nosotros? No se lo inventó. Usted sabe que hay en las reuniones de oración de la mayoría de las iglesias, para que la gente participe, cheerleaders. Yo le voy a atrever a decirle. Si nosotros invitamos a los líderes a clamar, yo estoy entendiendo que toda persona llena del Espíritu sabe lo que es la intercesión en el Espíritu. Y la oración en el Espíritu, cuando el Señor rompe ahí a hacer lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Y que ningún líder necesita un cheerleader detrás para que lo anime a orar. Porque tiene el Espíritu y sabe lo que va a hacer. Pero alguien va a dirigir. Y van a estar al frente y van a decir, ahora ora tú por esto, ahora ora tú por... Aburrido, hermano, no quiero ir a esa reunión. El Señor habló mucho de la oración. Dice en Mateo 7, dice algo que, por si usted no lo sabe, está hablando de los aspectos fuertes de la oración. En Mateo 7, desde el verso 7 hasta el verso 11, lo vamos a ver, aunque tal vez empecemos más que con dos textos. Mateo 7, 7, vamos a leer de la textual, era de la textual. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama a la puerta, se le abre. Yo te estoy diciendo, son 3 aspectos fuertes de lo que es la verdadera oración en el Espíritu. Y voy a empezar desde abajo. La oración escogida por el Señor abre portales. Tú quieres andar en la dimensión que es lo que hemos estado enseñando. Tú quieres andar en una dimensión de milagros. Tú quieres andar en sanidad. Tú quieres andar en prosperidad. Tú quieres que las oraciones se te contesten. Tú quieres ver, ¿cuántos quieren ver milagros? ¿Cuántos han visto milagros? ¿Cuántos quieren ver más milagros? Esos son puertas abiertas. Y para que haya puertas abiertas, tú tienes que aprender a tocar en la puerta para que se abra. Y se ora para abrir puertas. El resultado de la oración es que puertas se abren,
que lo que está impidiendo los pasos se quita del medio. Miren, dice en Mateo 8:28, por favor, de la Reina Valera, Mateo 8:28, dice que el Señor llegó a la región de los Gadarenos y le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, en tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Escúchame. Todo camino por el que el Señor te quiere llevar, se van a poner furiosos de frente para que tú no puedas pasar por ese camino. Pero vino el Señor y quitó del medio lo que impedía el paso. ¿Sí? ¿Me entienden? Yo estoy diciendo, para eso es la oración, para abrir puertas. Miren cómo dijo Jesús, dijo esto: esta es mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Ahora escúchame. ¿Esas puertas son de quién? Del Hades. No está hablando de puertas celestiales. El Señor le dijo a Natanael: desde hoy vas a ver cielos abiertos y ángeles que suben y descienden sobre mí, sobre el Hijo del Hombre. Vas a estar viendo milagros, porque se abren las ventanas de los cielos y tú vas a estar viendo que ángeles suben y descienden. Puertas del cielo abiertas. Pero esas son unas puertas que se abren, pero hay otras que se ponen en el camino para que no pases. Y esas son las puertas del Hades. Y el Señor dijo: tú eres mi iglesia. Las puertas que te pusieron de frente no prevalecerán, se van a caer. Se van a caer. Tú eres mi iglesia. Todo el que decida ser iglesia, todo el que reciba al Señor, escúchelo, se te van a poner puertas de frente. Pero si tú sabes orar, si tú sabes cuál es el propósito de la oración, se caen. Las puertas se caen. Dije que de abajo para arriba íbamos a ver Mateo 7 y ya me tomé demasiado tiempo para lo primero. Dice: tocad a la puerta y se os abrirá. El anterior dice: buscad y hallaréis. Es que yo no voy a hablar de ninguna de esas dos cosas hoy. Quiero llegar a lo otro. Escúchame. Intimidad. El Señor dijo: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ora y busca mi rostro y se arrepiente de sus malos caminos, entonces 3 cosas: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estoy diciéndote, tú te humillas delante del Señor. Orar es humillarse. Si se humilla mi pueblo y ora. Iglesia, hay que ver cómo quiere vivir la iglesia del Señor con la misma capacidad humana, intelectual, de cualquier hijo de vecino que no tiene a Dios. No dependiendo de Dios, sino dependiendo de su inteligencia, de su preparación, de su profesión, de su chavo, de su cuenta bancaria, de su salud, de su fuerza, de su mollero, de su músculo. Pero el Señor lo que dice es: si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro, entonces yo lo voy a hacer. Sí, amén. Lo que tenemos es que buscar su rostro. Y yo quiero que, aunque no vamos a hablar de eso, dejarte un pensamiento. Buscar, el que busca, halla. Buscar es buscar su rostro, es buscar su propósito, es buscar su voz,
es buscar su deseo, es buscar saber qué es lo que le agrada. Es un enamoramiento, hermanos, es intimidad. Iglesia, te hablo de nuevo. ¿Cuántos están escuchando? ¿Cuántos están recibiendo? Escúchame. ¿Quién es el Señor para ti? ¿Qué es lo más que tú anhelas? Escucha esto. No se me vaya a ofender nadie, no sé si para alguien pueda sonar feo, pero todos nosotros aquí sabemos que la palabra de Dios habla de intimidad del Señor con su iglesia como la intimidad de un matrimonio, ¿verdad que sí? Mire, hermano, como la Biblia dice, orad sin cesar, eso es lo que dice, orad sin cesar. Pues nosotros muy bien que nos pasamos el día en comunión con el Señor. Yo cocino cantándole al Señor. A veces Paul me dice, ay, apágate un ratito. Pues lo perdono. ¿Ok? Y si usted está barriendo o haciendo las cosas, cortando el patio, los que trabajan aquí en cortar el patio, que con los audífonos puestos, oyendo alabanza y adorando al Señor, ¿verdad que lo hacemos todo el tiempo? ¿Verdad que sí? Todo el tiempo estamos alabando al Señor. Yo puedo hablar con mi esposo mientras cocino. Y hablamos, y él está ahí al lado mío, y yo sigo cocinando. Y mientras él está haciendo algunas cosas, yo estoy al lado de él, seguimos hablando. Pero cuando se quiere intimidad, tiene que soltar la escoba. Y tienes que soltar la estufa. Y tienes que soltar la picadora de grama. Y nosotros queremos crecer en el Señor, teniendo una relación de quédate aquí al lado mío en lo que yo hago todo, porque como no puedo estar perdiendo el tiempo, pues no me puedo ir al cuarto contigo. Pero el Señor dijo, pero tú entra en el secreto de tu habitación y cerrada la puerta, habla con tu Padre que está en los cielos y tu Padre te recompensará en público. Entonces estoy diciendo que la iglesia tiene que ser liberada de algo que dijo Paul aquí, que a mí se me olvidó cómo se llama, que nos van preparando a través de las décadas, que como que lo cogen con calma con nosotros, ¿se acuerdan? Nos querían enseñar brujería, ahora nos han dado una universidad de brujería, que si Harry Potter, que si esto. Usted oyera a la gente de la iglesia conociendo la palabra de Dios, de cómo Dios aborrece la hechicería, tomando los cursos de Harry Potter. Gente que está en la iglesia, pero solo está comprometido con su propio placer y no con la palabra de Dios. Pero Paul nos enseñaba, eso no empezó en hechicería, eso empezó me casé con una bruja, mi bella genio. La brujería es sana, la brujería es linda, es graciosa, es un chiste. Y nos fueron preparando el corazón. Pues yo te digo que nos fueron preparando el corazón para que estés entretenido todo el tiempo fuera del cuarto de intimidad con Dios. Es de sorprenderse que los creyentes en Cristo no se aguanten 15 minutos orando, pero puedan ver 3 días corridos, noche y día sin descansar, una serie en Netflix hasta que la acaban. ¿Sí o no? Como te sacaron de lo que era. Nosotros hemos sido llamados, miren cómo hace el Señor. El Señor quiere enseñarnos a orar en el Espíritu. Eso no significa que el Señor no recibe una oración de una persona que no sabe orar en el Espíritu. Por ejemplo, la palabra del Señor enseña que cuando el Señor le dijo a Cornelio, ¿cuántos están ubicados en lo que yo estoy hablando? ¿Cuántos conocen la palabra? Ok.
el Señor, un ángel se le apareció a Cornelio. Cornelio era un centurión romano. Se le apareció un ángel y le dijo, vete y busca a Pedro que está en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Y Pedro, el gran apóstol Pedro, que el Señor sabía de antemano que no iba a querer ir con Cornelio, le dio una visión de estos animales que descendían en un lienzo y el Señor le decía, mata y come. Y Pedro le dijo, Señor, ¿cómo voy a comer eso? Yo nunca he comido esas cosas inmundas. Y el Señor le contestaba, lo que yo limpié, no me lo llames inmundo. 3 veces sucedió. Y cuando llegaron a buscarlo de casa de Cornelio, que era un centurión romano y se supone que Pedro no entrara allí, Pedro sabía perfectamente que el Señor le dijo, no te atrevas a decir que no vas y que es inmundo. Cuando Pedro llegó donde Cornelio, Cornelio le explicó y le dijo, se me apareció un ángel y me dijo, tus oraciones han sido oídas y yo voy a enviar quien te hable la verdad. Entonces, Cornelio no era del pueblo de Dios, no entendía, pero fue oído por Dios. Sin embargo, aquellos fariseos que eran del pueblo de Dios, que se supone que conocían la ley, a muchos de ellos el Señor les dijo, ustedes se creen que son oídos, más que porque hablan mucho y dicen mucha palabrería. ¿Ok? ¿Entienden lo que estoy diciendo? El Señor quiere que aprendamos a orar en el Espíritu, pero no estoy diciendo que el Señor no escucha más que el que sabe orar en lenguas. No estoy diciendo eso. El Señor escucha los corazones, el que le teme, el que le busca. Amén. Otra cosa, dice la palabra que oramos con el Espíritu y oramos también con el entendimiento. Yo quiero que me proyecten, por favor, en Efesios 6, del 18 al 19, dice, orando en todo tiempo. ¿Cuántos saben que tenemos que orar en todo tiempo? Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con denuedo, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué está pidiendo Pablo? Oren en el Espíritu y también por mí. Ese texto me lo puedes proyectar de la NBI. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y el 19 dice, y oren también por mí. Eso es lo que quiero enfatizar. Escucha, lo que quiero enfatizar es esto. Nosotros oramos en el Espíritu u oramos con el Espíritu. Son dos cosas diferentes. Cuando nosotros hablamos en lenguas, dice 1 Corintios 14, después buscamos los textos. Escuche, ¿quién me sigue? Cuando nosotros oramos en lenguas, estamos hablando con el Espíritu. Aquí se enseñó que Dios es Espíritu y cuando Él se comunica contigo, se comunica al Espíritu. Porque tú eres un espíritu que tiene alma, o sea, tiene intelecto, tiene pensamiento, tiene sentimientos y tiene deseos, toma decisiones. Esa es tu alma. Tú eres un espíritu que tiene alma y habita en un cuerpo. Y cuando el Señor se comunica contigo, se comunica a tu espíritu. Entonces Él nos entregó la llenura del Espíritu y con la llenura del Espíritu nos imparte uno de los dones más excelentes que nosotros necesitamos en lo personal. No es el más excelente para ministrar a la gente, pero para nosotros es súper excelente.
Porque nosotros necesitamos conocer en nuestro espíritu los misterios del Señor. Y dice la palabra que el que ora en lenguas, por el Espíritu, por el poder del Espíritu, lo que está hablando es esos misterios. Y esos misterios comienzan a llenarte. Entonces dice, pida en oración poder interpretarlo. Empieza en nuestra vida a ser revelado lo que yo estaba orando en lenguas. Y empiezo a entender cosas que yo no entendía. ¿A quién le interesa tener esa experiencia? Hermanos, comenzar a hablar en lenguas cuando estés solito. No es que te vayas al balcón para que tu vecino te vea hablando en lengua, hermano. Cuando tú estés solito, solito en tu cuarto con el Señor, te metes a hablar en lengua y tú no hablas en lengua, pídele al Señor que te las dé. Eso no está lejos ni es difícil. Quítese ese bloqueo. Y usted empieza a hablar en lengua. ¿Y qué está haciendo? Está hablando en el espíritu. Mi espíritu ora. Cuando yo hablo en lenguas, mi espíritu ora. Aunque mi entendimiento quede sin fruto. Pero dijo Pablo, pero oraré con el espíritu y también oraré con el entendimiento. Nosotros no debemos interpretar que si no es en lengua, no es en el espíritu. Porque la palabra de Dios te dice a ti lo que tienes que orar. Y cuando tú, movido por la palabra de Dios y por lo que el Señor te enseñó que debes hacer, oras con tu entendimiento, estás orando en la voluntad de Dios. ¿Quién me entendió? A veces nosotros entramos en el procesito este de que, no, pero que no me digan qué es lo que tengo que orar. Porque yo voy a dirigirme solo por el Espíritu. Bájese de donde no es. Ese no es el carro. La palabra te enseña lo que debes orar. La palabra te dice las cosas por las que tú tienes que pedir. Y cuando tú pides por esas cosas, estás pidiendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Pero tú a eso le añades orar con el Espíritu, porque ahí el Señor te empieza a revelar cosas que tú no las entendías. Es más, eso mismo que dice la palabra, lo puedes entender mejor. Amén. Yo quiero que entendamos una cosa. El Señor quiere darnos, y para eso necesitamos meternos en oración. Y voy a ir al asunto de pedir. Yo te doy gracias, Señor, porque esta palabra es firme en cada corazón y se abre cada entendimiento y la recibimos en el nombre de Jesús. Vamos, dice, pedid y se os dará, porque el que pide, recibe. Me doy cuenta por los años, ¿verdad?, en este asunto, que cuando estamos hablando de pedir, buscar y tocar puertas, hay una tendencia en algunas personas a pensar que la parte más humana, más egoísta, más interesada es la de pedir. Porque ahí yo le traigo al Señor pues mis necesidades personales, etcétera. Pero nada más lejos de la verdad. Más bien, lo que el Señor nos dice es, aprendan y háganlo, porque si no piden, no van a recibir. Y yo quiero mirar algunos versos. Ese es el primero, Mateo 7:7. Pedid y se os dará, ¿verdad? Dice en Juan 14, del 13 al 14, dice, de la NBI, ¿verdad? De la NBI, está por ahí cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre,
¿Qué dice? Si pides qué, cualquier cosa. No, pero hay que saber qué es lo que uno va a pedir, porque uno al Señor no se va a acercar para pedirle un carro, porque eso es carnal, eso es humano, perdóname. ¿Tú necesitas el carro? Pues pídeselo, porque Él dice cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Él va a hacer lo que le pidas. Dice, y así será glorificado mi Padre. El Padre es glorificado en el Hijo cuando tú recibes contestación de lo que pediste. En el verso 14 dice, lo que pidan en mi nombre, lo haré. ¿Ok? Dice en el capítulo 16, dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Hasta ahora ustedes no han pedido en mi nombre. Pidan para que reciban y su gozo se complete. ¿Tú sabes qué nos está diciendo el Señor? Pues si yo quiero que pidan, pero en pie pónganse a pedir. Usted sabe que nosotros vivimos con nuestro Padre Celestial como si fuera el papá que me crió, que me decía, vamos para el supermercado y no vas a pedir nada. No voy a comprar dulces, no voy a comprar juguetes, te quedas quieta a mi lado. ¿Alguien tuvo esa experiencia? Yo la tuve. Entonces nos acercamos al Señor con esa idea. Señor, será mucho pedirte que me consigas una casa. Y Él, ¿sabe lo que te dice? Yo no tengo problemas de austeridad, dime cómo la quieres. En Santiago dice, ¿alguno está falto de sabiduría? ¿Quién necesita aquí sabiduría? Seguimos clamando, hermanos, por sabiduría cada día, cada día. ¿Alguno está falto de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Ahí fue que yo entendí, no, Señor, tú no eres como mis papás. Porque yo lo entiendo, hermano, yo estoy criticando a los papás cuando hacen eso, porque yo sé que los nenes si los dejan vacían el supermercado, yo lo entiendo, ¿ok? No me malinterprete. Nada más estoy tratando de hacerle ver que nosotros nos hemos quedado como con unos conceptos de nuestro Padre Celestial, de que tiene austeridad, de que tiene problemas económicos, que si Puerto Rico está en pandemia, Él está en pandemia también, que si Puerto Rico está en recesión, Él está en recesión también. Y se le terminaron los recursos. Y lo que el Señor nos está diciendo es, pero pidan. Si no piden, no reciben. Acaben y pidan. ¿Qué es lo que quieren? Díganme, ¿qué es lo que quieren? Amén. En ese capítulo de Mateo 7, que estábamos, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá la puerta. ¿Quién de ustedes? ¿Qué padre entre ustedes? Si su hijo le ¿qué? Pide pan, le dará una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, mire cómo termina el texto. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará buenas cosas? ¿A quién? A los que le pidan. Señor, tú sabes que yo estoy aquí, yo no te voy a pedir nada. Yo no te voy a pedir nada. Tú sabes que pues, si tú me quieres dar, pues pero Él te dice que le pidas. No es como a ti te da la gana, es como dice Él. Y Él dice, pide.
le voy a dar al que me pida. Es que yo no quiero ser egoísta, yo no hago las cosas para que Dios me dé nada. Pero si Él dijo que te va a dar. ¿Ven los conceptos que nosotros tenemos que nos sacan de la bendición espiritual y nos sacan de la dimensión que es? Porque Dios te quiere meter en una dimensión donde nada te falte. Escúchame, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero si me está faltando algo, pídelo. Pídelo. Mire cómo dice, vamos a buscar otro texto. ¿Dónde debe? Aquí. Ok. Proyéctame por favor de la NBI. Mateo 21, del 21 al 22. Acababa de pasar lo de la higuera y lo vamos a buscar en 2 evangelios, pues escuche esto. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo de la higuera, no solo harán lo de la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Sigue, el 22. Si ustedes creen, recibirán ¿qué? Todo lo que ¿qué? Todo lo que pidan en oración. Y te recuerdo 2 cosas, que tienes que orar. Y que en esa oración tienes que pedir. Y dice Él que en oración lo que pidas te lo va a dar. Lo vas a recibir. Recibirán todo lo que pidan. No. Recibiremos solo las cosas espirituales. ¿Cómo cuáles, hermano? ¿Cómo cuáles? Sabiduría la vas a recibir. Paciencia la vas a recibir. Y las materiales, el dinero que necesitas, lo vas a recibir. La salud que necesitas, la vas a recibir. El empleo que necesitas, lo vas a recibir. Todo lo que pidas, creyendo y orando. Vamos a, mire. Marcos 11. Vamos a buscar en Marcos 11. Ese texto usted se lo sabe de memoria, por lo menos yo me lo sé casi de memoria. Usted sabe, es lo mismo, lo de la higuera. Pero vamos a ver unos principios aquí de la oración. Escúchelo. Dice, respondiendo Jesús les dice, tengan fe en Dios. Hermanos, nosotros tenemos que crecer en fe. Crecer en fe, creerle, confiar en Él. Dios no es lo que nos han dicho. Dios no es Zeus. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. El 23, les aseguro. En nuestras versiones así antiguas dice, de cierto os digo. ¿Qué significa? Yo les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. O sea que el Señor nos está enseñando a decretar. Decretar es dar una orden. Quítate y échate al mar. A mí no me interesa que el montecito que está frente a casa se mueva. Pero si hay un hermano o una hermana que dice de momento, me salió un tumor, a ese sicómoro tú le dices, desarraígate y échate al mar. Toda planta que no plantó mi padre será desarraigada.
Y lo que yo diga creyendo es hecho. Lo que yo diga creyendo y no dudando es hecho. Si nosotros no pasamos tiempo de intimidad con el Señor, jamás vamos a aprender a no dudar. Pero cuando uno está metido en la presencia del Señor y empieza a conocerlo, sale de ahí que le cree cualquier cosa que Él diga. ¿Sí? Ahora escúchame, antes de seguir con el próximo texto, escúchame bien. Nosotros decretamos todo el tiempo. Lo que pasa es que tenemos la transmisión dañada y decretamos al revés y para atrás. ¿Cuántas veces te he dicho que no te subas ahí? Te vas a escocotar, te vas a caer y te vas a partir un brazo. Estás decretando. Estás dando una orden. Tú crees sin dudar que eso va a pasar. Oye, ¿por qué no te arreglas la transmisión y pones el cambio para adelante? Y si tú le quieres corregir al muchachito que no se trepe ahí, le vas a decir, yo te dije que no te quiero trepado ahí, eso es una irresponsabilidad. Tú no te vas a caer, a ti no te va a pasar nada, pero yo te estoy prohibiendo que te subas ahí y tú tienes que obedecer. Pues eso es una orden en drive, así se dice en puertorriqueño. Buen español puertorriqueño, drive, no reversa, ¿ok? Ahora, sigue diciendo el texto, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Ese texto está profundo. ¿Cuántos se cansaron y están mirando pajaritos preñados por otro lado? Ese texto está profundo. Usted sabe que la Reina Valera es de las pocas versiones que dice, por tanto, todo lo que pidan en oración, creed que lo recibiréis. Busque las otras versiones, busque la Biblia de las Américas, busque King James, busque New American Standard, busquen la NTV, busquen la Dios habla hoy, busquen la NBI, busquen la textual. ¿Ustedes saben lo que dice? Si crees que lo que pediste en oración ya te lo dieron, será hecho. ¿Tú sabes qué es fe? Saber que tú te le acercas al Señor y pides. Y como Él dijo, lo que pidas te lo concedo. Cuando tú lo pides, ya sabes que lo tienes. Y si tú sabes que lo tienes, lo tienes. Entonces dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo, hay que pedirlo, dice, en oración, hay que orar, y parte de nuestra oración es pedir. Y parte de nuestra oración es abrir puertas. Y parte de nuestra oración es intimar con Él y buscar su rostro. Y todo eso es oración. Y cuando tú te metes en ese tipo de oración, nada es aburrido, hermanos. Pues tú lo que sientes es un fuego encima de ti. Y Dios hablándote y convenciéndote de que Él te quiere bendecir. Amén. Mateo 18. 19. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Está hablando de la oración en acuerdo, está hablando de la oración congregacional. No significa que si no hay dos, no te lo van a contestar. El Señor te va a escuchar tu oración estando tú solo con Él en el lugar secreto. Pero la vida de la congregación es ponerse de acuerdo.
cuando dos o más de nosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos, porque hay que pedirlo, le será hecho. Amén. Con esto he querido enseñarlos. Vamos a tener fe. Vamos a creerlo. ¿Quién cree que Dios dice la verdad? El Señor dijo que el diablo es un mentiroso, padre de mentira, es un homicida desde el principio. Cuando habla mentira, habla de él, porque él es mentiroso y padre de mentira, dijo Jesús. Y el texto siguiente, siguiendo Jesús hablando, dice, y a mí que digo la verdad, no me creen. Ya le creen al diablo, que es un embustero. Voy a acabar con tu vida. Te voy a destruir la familia. Te vas a matar en un accidente. ¿Y tú se lo crees? Y al Señor que dice la verdad, ¿no se lo crees? Te está diciendo, pídeme lo que sea. Pues mira, pídele y dile, Señor, mira que como que el diablo me amenazó con que me va a matar. Te pido que me guardes. Así que derribo el argumento del diablo, no me puede matar. El Señor me guarda. Primera de Juan, capítulo 5, los versos 14 y 15. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Escúchame esto. Ahí hay un requisito, que pidamos conforme a la voluntad del Señor. ¿Qué es pedir conforme a la voluntad del Señor? Bueno, como tú te has metido a orar y como tú, en vez de tener una fuerte comunión con Netflix, tienes una fuerte comunión con Él y te metes a buscar su rostro y a darle tiempo para que te hable. Sí, hermano, porque yo le quiero decir una cosa, Dios habla todo el tiempo. Te habla a través de su palabra y te habla en el silencio. Yo no sé cómo hay gente que tienen que vivir noche y día con un radio en el oído. Nunca callan el ruido que entra por su oído. ¿Cómo oyen a Dios? ¿Cómo pueden oír otra cosa? Salen en el carro y ponen ruido. Se acuestan a dormir y ponen ruido. Se levantan por la mañana y ponen ruido. ¿Cuándo es que tú te callas la boca y callas todo ruido para oír a Dios? Y lo otro que te digo es, de la misma manera, a nadie le gusta estar con una persona. Digo, a mí no me gusta. Confesado aquí. Y a ustedes tampoco les gusta. Estar con una persona que se lo habla todo y nunca oye. ¿O a alguien le gusta? Mi hermano, cuando esté con el Señor, de vez en cuando cállese, para que Él hable. Porque Él tiene muchas cosas que decirte. El Señor tiene muchas cosas que decirte. Y en esa intimidad de Él hablándote, tú empiezas a entender cuál es su voluntad. Y empiezas a salir de religión. Empiezas a darte cuenta que lo mundano no es tener un carro. Lo mundano es creer que depende de tu fuerza y no de Él. Empiezas a entender que fuera religión y no la palabra de Dios la que enseñó que hay que ser pobre para ser humilde. Eso es un disparate y una mentira. Dios te quiere bendecir económicamente, proveerte todo lo que necesitas, que tú tengas que compartir con el que padece necesidad, que tú no pases hambre y que tú no te tengas que preocupar de si te vistes y te puedes vestir o no te puedes vestir.
Esa es la voluntad del Señor. Pero cuando tú te metes en la palabra, tú empiezas a descubrir su voluntad y a descubrir todas las mentiras religiosas que te enseñaron toda tu vida. Entonces tú, porque sacas tiempo para conocer la palabra y para estar en comunión con Él, sabes orar en su voluntad. Tú sabes que si tú estás orando en la voluntad del Señor, tú no le vas a decir, Señor, permite que el jefe que me votó tenga un accidente, que se parta por el medio, que pierda todo. Usted no va a pedir eso, ¿verdad que no? Porque usted conoce la voluntad del Padre. Que más bien le dice, no te vengues tú mismo, sino dame lugar a mí. Quítate, deja que yo actúe. Si tú empiezas a actuar, pues ya yo no puedo actuar. Deja lugar a la ira de Dios. Tú te quitas y tú bendices a los que te odian, a los que te hacen daño. Tú los perdonas y los bendices. ¿Se acuerdan del texto de Marcos? Tened fe en Dios, cualquiera que diga este monte, quítate. Todo lo que pidan creyendo lo recibirán. Y el próximo texto dice, y cuando estén orando, no dice, y si oran, es que Él da por sentado que vamos a estar orando. Cuando estén orando, perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, perdónenlo. Así que en resumen, estás aprendiendo a tener fe en Dios, estás aprendiendo a decretar lo correcto, estás aprendiendo a pedir sin miedo porque Él te quiere dar, estás aprendiendo a perdonar a todo el que te ha ofendido, para que eso no sea estorbo en el momento que tú pides. Primera de Juan dice, vas a pedir conforme a su voluntad, pero tú estás orando para ser lleno del conocimiento de su voluntad. Así que tú vas a saber cuál es su voluntad. ¿Ok? Y si tú sabes que la palabra dice, que Él te dice, que Él contesta tu oración y que Él escucha tu oración, tú sabes que esto está asegurado. ¿Ok? Tú tienes que saber, claman los justos y el Señor oye. Cercano está su oído está cercano al clamor de los justos. Amén. Dios les bendiga.